Bienvenidos al mensaje online de Casa de Oración Maranata. Esperamos y confiamos en Dios de que este mensaje será de gran bendición para tu vida. Dios los bendiga, hermano. Les pido que me acompañen con una oración. Padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias por tus bendiciones, tu aliento y sustento. Te pedimos que seas tú guiando este estudio, el cual tiene como propósito que estemos velando y anhelando tu venida, para así discernir los tiempos y estar preparados tanto terrenal como espiritualmente para tu llegada. Bendice a todos los que escuchen este estudio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este estudio lleva por título Arrebatamiento, sexto sello. Estaremos viendo la relación de los 6 primeros sellos del Apocalipsis con la gran tribulación y el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Aquí podemos ver en esta imagen las señales que se van a dar en el arrebatamiento, que es el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja. Son señales que el Señor plasma en su palabra que describen el arrebatamiento. Actualmente hay mucha confusión con las teorías del rapto de la iglesia. Muchas personas piensan que la iglesia va a pasar la tribulación, otras personas piensan que va a pasar la mitad de la tribulación y otras personas piensan que no vamos a pasar la tribulación. El Señor ha puesto la inquietud en mí de hacer esta presentación describiendo o tomando en cuenta que la iglesia va a pasar la tribulación hasta el sexto sello. También hay otra confusión en el punto de entre ira o las copas de la ira y la gran tribulación. No es lo mismo la ira o copas de ira y la gran tribulación. Ese es otro punto que vamos a estar viendo más adelante, que son dos cosas diferentes. En Mateo 24, el Señor describe en orden los eventos que se van a estar dando. Se habla primero de principio de dolores, que es el punto 1. Luego, tribulación, que es el punto 2. Luego, abominación desoladora por el desolador. Luego de la abominación desoladora, que es el punto 3, gran tribulación, que sería el punto 4 de la gráfica, y después de esa gran tribulación de aquellos días, nos describe que veremos al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a los ángeles con gran voz de trompeta. Aquí resalté la palabra trompeta porque el Señor nos describe que va a haber una señal, un sonido de trompeta que va a ser el llamado para él juntar a sus escogidos en el rapto. Y este sonido de trompeta puede coincidir con la fiesta de trompeta de los judíos. Este sería el punto 5. En Primera de Tesalonicenses 4:15, Pablo describe también un orden de eventos. Primero, el sonido de la trompeta de Dios, y luego los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí nos describe que primero viene el sonido de la trompeta y luego los muertos en Cristo van a unirse con los cuerpos enterrados
y se van a volver cuerpos glorificados y van a comenzar a ascender al cielo conjuntamente con nosotros que estamos vivos, y que se nos dará también cuerpo glorificado en el aire. Y nos termina diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense que nos dice alentaos. O sea que esto es de aliento para su pueblo, debe ser de aliento. Esa venida del Señor a recoger a su pueblo debe alentarnos. No podemos poner por encima nuestros deseos por encima de los deseos de Dios. Tenemos que estar anhelando su venida y diciendo: bien, Señor Jesús. En 1 Corintios 15:51 se nos habla también, o Pablo nos habla de que va a haber un sonido de trompeta antes del rapto de la iglesia, tanto de los muertos como de los que estamos vivos en ese momento. Pero nos habla de una final trompeta. Yo quisiera aclarar aquí el término final trompeta para que no haya confusión con la séptima trompeta del Apocalipsis. Aquí a Pablo es el primero de los apóstoles que se le da el misterio y se le revela el misterio del rapto. Pero en ese momento el Apocalipsis no estaba escrito. Por eso quiero aclarar bien el tema de final trompeta. Los judíos celebran una fiesta de trompetas o Yom Teruah, que actualmente cae el mismo día que el nuevo año judío o Rosh Hashanah. En Levíticos 23:23, el Señor le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una convocación, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Aquí fíjense que habla de trompetas, como si fueran varias. En esa convocación, que es del séptimo mes, que para los judíos, todo lo que tiene que ver con el séptimo día, o el séptimo mes, o el séptimo año, es un símbolo del día de reposo. Entonces ese día ellos tienen una convocación que se celebra con trompetas. Pero esta celebración es con varias trompetas y con diferentes instrumentos. Aquí vemos el shofar y vemos también la trompeta de plata. Entonces vemos la diferencia de que por eso Pablo nos habla de una final trompeta aquí, porque es la final trompeta que se toca ese día de la fiesta de la trompeta, más no la séptima trompeta del ángel que habla Juan. En esta gráfica quiero mostrarles el orden de eventos que va a haber durante la última semana de Daniel. Este orden de eventos es basado en la última semana, que tiene una duración de 7 años. Hablamos de una tribulación en la primera mitad, y dentro de esa tribulación se van a dar eventos como el nuevo orden mundial, que es un gobierno conformado por potencias, como habla Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, donde se va a unificar la moneda, va a haber un control tecnológico. Se está viendo mucho en este mundo que se habla del 5G, y a través de esa tecnología nos van a controlar la medicina, la comida, la religión, la educación, etc. Luego de ese nuevo orden mundial que se va a ir dando a medida que va avanzando la tribulación, estaría otra profecía que habla Ezequiel 38, que es la guerra de Gog y Magog. Ezequiel nos habla de Gog, que es una persona que Dios va a traer hacia Israel
para atacarla. Nos habla claramente que Dios lo trae de la región de Magog hacia Israel. La región de Magog es toda esta área que vemos en el mapa y conformado principalmente por Irán, Irak, Siria, Turquía, Rusia. Esta guerra va a ser tan fuerte que Ezequiel nos habla que al final de esta guerra la limpieza va a durar 210 días de limpieza. Así que podemos asumir que es una guerra donde va a haber mucha tecnología y va a haber armas nucleares. Luego de esta guerra, que va a ser la antesala para que se levante el templo. Y según de Tesalonicenses nos dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que Dios no vendrá sin que antes se manifieste primero el anticristo o hombre de pecado, como lo llaman aquí. O sea que no nos podemos confundir. Esto va a ser una señal clara dentro de la mitad de la tribulación de que Dios está cerca. Luego de este templo, donde se sienta el anticristo, entraríamos en lo que llamamos la gran tribulación, que es una etapa que dura 1260 días, como lo describe la Biblia en diferentes maneras, 3 años y medio, 42 meses, o tiempos y la mitad de un tiempo. Dentro de esta gran tribulación, se van a dar los 6 sellos que presenta Apocalipsis 6, y dentro de esos 6 sellos, en los 4 primeros están los 4 jinetes del Apocalipsis, que lo vamos a ver descrito más adelante en la palabra. Luego de esos 6 sellos sería el rapto, como lo vimos. El rapto se daría en una fiesta de trompetas, que según el calendario judío es entre septiembre y octubre comparado con el calendario nuestro. Y si esto se da en la fiesta de trompetas, la manifestación del anticristo se tendría que dar entonces en el mes de marzo o abril, que es la celebración de Pascua. Luego del rapto vendría la ira, que como dijimos al principio, no es lo mismo la ira, no hay que confundir la ira con la gran tribulación. Son dos eventos diferentes. El pueblo de Dios no va a pasar por la ira de Dios. De ahí vendría la segunda venida, que es cuando nosotros descendemos con Cristo del cielo hacia la tierra a reinar con Él durante 1000 años. Luego de ese milenio, entonces entraríamos en lo que es la nueva Jerusalén, que es la vida eterna con Cristo. Yo creo fielmente, hermanos, que nosotros somos la generación que será arrebatada. En la Biblia, en varias partes, nos describe o nos da señal de que somos esa generación. Por lo menos podemos ver en la Biblia, calculando los años de las generaciones y todo este tipo de cosas que han calculado otros teólogos, que entre Adán y Abraham hubo 2000 años. De Abraham a Jesús hubo 2000 años. Y de Jesús a Israel como Estado hubo 2000 años. Si sumamos, nos da 6000 años. Y Dios creó al hombre en 6 días. Segunda de Pedro 3:8 nos dice más: oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, estos 6 días de creación del hombre, hay una similitud con los 6000 años que son los que va a durar el hombre. En otra parte de la palabra, como vimos en Mateo 24, Marcos y Lucas,
también nos dice que no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. ¿Qué generación? Es la generación al cual el Señor le estaba hablando, que es la generación que va a vivir el tiempo de tribulación, la manifestación del anticristo. Y esa es la generación que se da y que nació en un día, como dice Isaías 66:8, que Israel como Estado nacería en un día. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, las Naciones Unidas dan por un hecho el nacimiento del Estado de Israel. En el Salmo 90 se nos dice: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Ese es el título que se le da al Salmo. Los días de nuestra edad son 70 años y sin los más robustos 80 años. Si a 1948 le sumamos 70 años, nos da 2018. Si le sumamos 80, da 2028. Aquí podemos ver entonces un rango en el cual se puede dar ese rapto. Ahora quiero, a través de esta línea de tiempo, con los diferentes años, definir en qué años podría o no podría darse este rapto. En el año 2017, como sabemos, ya pasó y no se dio el rapto. 2018 tampoco. 2019 igual ya se cumplió y no se dio el rapto. En el año 2020 no se podría dar porque, como estuvimos viendo, si vamos 3 años y medio hacia atrás, que es la mitad de la tribulación y es donde supuestamente el anticristo se manifiesta, que sería en Pascua, entre los meses de marzo y abril, y vemos que en el 2017 eso no sucedió. En el 2021 igual, para poder que el rapto se diera entre septiembre y octubre, que es la fiesta de la trompeta según el calendario judío, nos vamos 3 años y medio hacia atrás, sería la Pascua en marzo o abril. En ese año no hubo o no se dio la manifestación del anticristo. Igual en el 2022. En el 2023 podría darse la posibilidad, pero es muy poco probable, ya que si nos vamos 3 años y medio hacia atrás, en este 2020 tendría que manifestarse el anticristo entre marzo y abril y levantarse el templo y él sentarse en este templo. Aunque se dice que parte del templo judío ya está prefabricado, es muy poco probable que eso se dé tan rápido. En el 2024 ya sí hay una posibilidad mayor, que el rapto se dé en septiembre y octubre durante las fiestas de trompetas según el año judío, porque en el 2021 existe la posibilidad de que el anticristo se manifieste y que el templo esté construido. Igual en el 2025, en el 2026, en el 2027 y en el 2028, que sería el límite del rango al sumar 1948 más 80, que sería en el 2028. Entonces podríamos ver que en los únicos años que se pudiera dar el rapto serían 23, 2023, 24, 25, 26, 27 y 28. Ahora vamos a ver cuándo y por cuánto tiempo Dios deja actuar el anticristo. Dios va a dejar actuar el anticristo. En Daniel 9:27, la palabra nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. O sea que aquí vemos claramente que va a haber una última semana, que es la última semana que hemos estado hablando durante todo este tiempo, que es la última semana de Daniel.
y que en la última mitad, aquí en la gráfica mostramos solamente la última mitad, que es la mitad de la gran tribulación. Aquí el anticristo hará cesar el sacrificio continuo y la ofrenda. ¿Qué significa eso? Nuestro continuo sacrificio y nuestra continua ofrenda, ¿quién es? Es Jesucristo. Él, al manifestarse aquí en la mitad de la tribulación, va a querer restablecer en el templo los sacrificios animales, no tomando en cuenta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Tesalonicenses 2:3, como vimos anteriormente, dice que el hombre de pecado se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y no debemos ser confundidos, porque si no pasa eso, entonces si no se da esa señal, Dios todavía no está cerca. Esa señal se daría aquí en la mitad de la tribulación. Luego vemos en Daniel 7:25 que dice que el anticristo hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Serán entregados. Todo esto lo permite y es voluntad de Dios. Y aquí narra que es tiempos y la mitad de un tiempo, que es un tiempo es un año, tiempo son 2 años y medio tiempo, que es la mitad de un año. Serían 3 años y medio, que serían estos 3 años y medio de gran tribulación. Pero la palabra también alienta a su pueblo. En Apocalipsis 12:14 se nos dice que a la mujer se le van a dar las alas para huir de la serpiente al desierto, donde será sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. La mujer representa a su iglesia. O sea que la iglesia, como dice también en Mateo, cuando veamos a la abominación desoladora, huyan a los montes, huyan. Siempre se nos dice huir hacia la tierra. Aquí se nos dice hacia el desierto, que esto ha sido lo que ha hecho el pueblo cuando salió de Egipto. Y también pienso yo que el desierto significa pasar por el desierto, es santificación también, pero específicamente es salir a la tierra, salir de la ciudad, que es donde va a haber el control del enemigo, y que la mujer, o sea la iglesia, va a ser sustentada durante esta gran tribulación por tiempos y la mitad de un tiempo. Dentro de esta gran tribulación van a estar los 6 sellos, y aquí es donde se le da poder a la bestia y donde se va a manifestar ese sello o esa marca que habla en Apocalipsis. Aquí lo vemos en Apocalipsis 13, dice que la trinidad del mal, o sea, Satanás, la bestia y el falso profeta, están imitando la trinidad de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí esa trinidad va a obligar a las personas a adorar a la bestia. Y si no la adoran, los matarán. O sea que no es solamente que se pongan la marca para poder comprar y vender, sino es también que se postren ante la bestia. Dice que el número de la bestia es número de hombre, 666. El número de 6 es el número de hombre porque el hombre fue creado el 6º día. Y aquí lo vemos como una trinidad. Lo vemos 3 veces. Otra cosa que me llama mucho la atención es que dice que en la mano derecha y en la frente. Si ustedes saben, a los judíos siempre se ponen esa filacteria, se amarran una cinta en el brazo y se ponen una especie de cubo en la frente, donde dentro de ellos está la palabra o la Torá. En Apocalipsis 17 dice que 10 líderes mundiales recibirán autoridad conjuntamente con la bestia por 1 hora y luego entregarán su poder y autoridad a la bestia. Aquí pareciera que va a haber una de estas reuniones de la ONU o de la OTAN, y en 1 hora 10 líderes le van a pasar el poder a la bestia.
Y aquí vemos entonces que eso va a pasar durante estos últimos 3 años y medio. Luego vendrá el rapto, luego lo que narra Apocalipsis, que son las trompetas y las copas de la ira. Ahora vamos a entrar en lo que es los 6 sellos, que pienso yo que van a ser los eventos que va a pasar su iglesia. Aquí en un inicio dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muchas personas creen que este caballo blanco es el Señor, y lo comparan con el caballo blanco que sale en Apocalipsis 19. Solamente que el caballo de Apocalipsis 19 es descrito claramente como el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo describen claramente y uno se da cuenta que es Jesucristo. Pero aquí es difícil que este sea Jesucristo. ¿Por qué? Porque él dice que él abre el sello, y es ilógico que abra el sello y también monte el caballo, y también que se presente como cordero y como un jinete guerrero. Y la señal más clara es que dice que le fue dada una corona. A Jesucristo nadie le da una corona. Jesucristo ya es poseedor de su corona. Por ende, ese caballo pienso que no es el Señor Jesucristo, sino el anticristo. Y como estuvimos viendo, cae justamente en el inicio de la mitad de la tribulación, que a él se le da potestad para que empiece ahí. Entonces el segundo sello es el del caballo bermejo, y se dice también: le fue dado poder de quitar la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Le es dado poder y espada. Este caballo representa la guerra. Luego vemos el tercer sello. Oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí vemos claramente que el caballo negro representa una escasez y una manipulación del precio de los alimentos y de su distribución. Pero habla claramente que al aceite y al vino no se le va a dañar. ¿Quién representa el aceite y el vino? Los hijos del Señor. El aceite es el Espíritu Santo, solo que tenemos el Espíritu Santo y los que estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Esos no vamos a ser dañados ni vamos a sufrir escasez. Vamos a ser sustentados a través de la tierra. Luego viene el cuarto sello, que es representado por el caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre la muerte, y el Hades le seguía. Aquí vemos claramente que es muerte y el Hades, que representa el infierno. Muerte y el infierno le seguía. Las personas morían e iban al infierno. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Le fue dada potestad. Siempre el Señor tiene el control. Aquí el Señor me llevó a Ezequiel 14:21, que es un pasaje muy parecido y describe algo muy parecido. Y nos dice: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. Aquí vemos que hay espada como el 4º sello, hay espada, hambre como el 4º sello,
fieras como en el cuarto sello, y dice pestilencia, y en el cuarto sello habla de mortandad, pero el significado es el mismo. Y aquí nos da esperanza al pueblo de Dios, porque se nos dice que nosotros vamos a pasar a través de esa espada, hambre y fiera y pestilencia, vamos a pasar o vamos a estar presentes cuando se den esos juicios, mas nosotros vamos a quedar vivos para luego ser llevados fuera, que esto representaría el rapto o el arrebatamiento de su iglesia. O sea, el Señor nos sustenta, vamos a estar, su iglesia va a estar bajo su amparo y su sustento, gloria a Dios. En Él esperamos y en Él confiamos, hermanos. Luego vendría el quinto sello. El quinto sello, aquí se nos describe que hay las almas de los muertos por causa de la palabra de Dios y por testimonio, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, hay gente que murieron en Cristo, que están esperando que se le dé su cuerpo glorificado, y el Señor le da ropas blancas y le dice que esperen un momento más. Y de ahí viene el sexto sello, donde se describe que van a pasar eventos como un gran terremoto, y que el sol se va a poner negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Estas son señales del rapto, que igual salen en Joel 2, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Vemos que en Joel 2:31 nos dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y en Mateo 24 nos dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. E igualmente lo dice en Lucas 21 y en Marcos 13. Estas son dos señales claras del rapto de su iglesia. Luego en Apocalipsis 7 vemos que se describe que empiezan los ángeles a prepararse para hacer daño a la tierra y el mar, que son las primeras 4 trompetas. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que podían ser confundidas con la trompeta de Pablo? Por estas son 7 trompetas, y de las cuales las 4 primeras representan a la tierra y el mar. Y también se describe que se sellan los 144,000 santos y que ya los arrebatados estamos en el cielo. O sea, vimos Apocalipsis 6 con los sellos y los jinetes. Y luego en Apocalipsis 7 ya se nos describe y Juan nos ve en el cielo. Dice así la palabra: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. O sea, aquí vemos una descripción de gran multitud que nadie lo puede contar, y de todo el mundo, del mundo entero, de todas las naciones y tribus. Esos somos nosotros que ya fuimos raptados y estamos con Él en el cielo. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea que Pablo pregunta y se dice: ¿quiénes son estos? Estos son los que salieron de la gran tribulación. O sea que el pueblo ya pasó por la gran tribulación y estamos en los cielos en unión con Jesucristo. Y lavaron sus ropas y se han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto es algo que también lo describe Daniel. ¿Por qué tenemos que pasar por la gran tribulación? Porque es necesario que nos santifiquemos. Y luego describe que tenemos palmas en las manos. Y esto es de gran similitud y gozo, porque nos acuerda de Pascua, cuando el Señor entró en el pueblo de Israel en un pollino. No como el pueblo de Israel lo esperaba, en un caballo blanco, bien vestido, como un guerrero y con espada de oro. Entró como un cordero sobre un pollino y se le puso una corona de espinas. Pero ya acá lo vamos a ver como rey en los cielos, con su túnica y su corona. Y vamos a
celebrar la Pascua y las bodas del Cordero con él en el cielo. Otra cosa muy significativa para mí es que en Apocalipsis 8, y no lo puse aquí, pero me viene a la mente eso, se dice que luego de estos sellos, de los 6 primeros sellos, y antes de que venga la primera trompeta de Juan, de las 7 trompetas de los ángeles, se nos dice que se hace silencio en el cielo por media hora. Para mí, y esto es descripción clara, que el Señor se hace silencio en el cielo, pues el Señor está recibiendo a su pueblo. Y para terminar, que no quede duda que nosotros no vamos a pasar por su ira, quería compartirles esto. La iglesia no pasará por la ira de Dios. En 1 Tesalonicenses 5 nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. O sea, el Señor nos dice claramente aquí que nosotros tenemos que estar velando para que cuando se acerque el día nosotros vamos a darnos cuenta que está muy cerca y que Dios viene pronto. Por eso se nos dan cifras de 1260 días de la manifestación del anticristo y otras cosas. Pero luego describe: porque no nos ha puesto Dios para ira. Lo mismo que en Romanos 5, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nosotros, su pueblo, no vamos a pasar por la ira, vamos a llegar hasta el final de la gran tribulación y aquí seremos arrebatados y nos iremos con nuestro Señor. Y allá se nos dará el galardón en las bodas del Cordero, según las obras que hayamos efectuado. Así que estemos alentándonos los unos a los otros, orando y diciendo: ven, Señor Jesús. Maranata, Cristo viene. Gracias por acompañarnos en Maranata Online. Te invitamos a que participes de nuestras reuniones. Viernes 7 p.m., sábados 5 p.m. y domingos desde las 10 de la mañana. Esta es tu casa, Casa de Oración Maranata.